Esta tarde continuamos, hermanos, hemos venido compartiendo palabra de este libro de los Hechos. Por los últimos más de 6 meses, Dios nos ha tenido compartiendo su palabra. Y el tema de esta predicación es el evangelismo que glorifica a Dios. El evangelismo que glorifica a Dios. Cada uno de los que estamos en este lugar, sin importar, bueno, sí importa mucho la edad, pero hablando de la edad de los 13 años en adelante, todos en este lugar somos el resultado de una enseñanza que escuchamos o que recibimos cuando fuimos jóvenes, jóvenes en el Señor. Es decir, la sociedad en la cual vivimos en el área cristiana es el resultado de una enseñanza que tuvieron cuando fueron jóvenes, cuando fueron adolescentes en una iglesia, cuando vinieron a Cristo. Y esta generación que nos toca vivir a nosotros es una generación desde el punto de vista cristiano, perdón por la expresión, pero es una generación de mantequilla, que con cualquier situación se derrite. Y esto no es más que el resultado de lo que en los púlpitos se ha enseñado, de lo que ha hablado el predicador detrás de un púlpito y que no ha sido conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué usted puede decir, bueno, pastor, ¿y por qué usted dice eso? ¿En qué puede basarse eso? Porque cuando yo leo el libro de los Hechos, podemos encontrar una iglesia del primer siglo, la cual enfrentó dificultades mucho más grandes que las nuestras, adversidades mucho más grandes que las nuestras, y fueron hermanos y hermanas que se mantuvieron firmes en el Señor. Y esto nos habla que la iglesia del primer siglo fue una iglesia que tuvo carácter, hermanos. Un carácter que les permitió a ellos alcanzar un nivel de tal manera que la gente que veía que seguía a Jesucristo les llamaron cristianos. Quiero que me acompañe allá atrás a una porción de la palabra que Dios va a hablarnos en esta tarde a nosotros. Capítulo 12, versículo 1. Vamos a tener un poco de introducción en cuanto al tema del evangelismo que glorifica a Dios. Hechos capítulo 12, versículo 1, encontramos aquí un momento en el cual la iglesia, los líderes de la iglesia primitiva, están viviendo un momento difícil. El versículo 1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia, ¿para qué, hermanos? Es decir, encontramos a un gobierno el cual comenzó a oprimir a la iglesia y comenzó a maltratar. Ahí la palabra maltratar habla de violencia fuerte. Versículo 2 dice, y mató a espada, ¿a quién, hermanos? A Jacobo, hermano de Juan. Si logra ver que pasa del maltrato a un asesinato. Y eso es fuerte. Encontramos en el capítulo 12 una iglesia, los líderes que estaban viviendo momentos difíciles y que llega al extremo que tienen que pagar el máximo tributo que es con su vida por seguir a Jesucristo. Yo creo que en este lugar ninguno ha llegado a ese punto que tengan que dar su vida por causa del evangelio. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, vamos a leer el versículo 5 para entender el 6. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién, hermanos? Por él. Encontramos a Pedro, otro de los líderes de la iglesia, que por causa del evangelio está viviendo un momento difícil y la situación es grave. Porque está en la cárcel y su condena tiene que ver con que tienen que eliminarlo, tienen que matarlo. Si él amanece al siguiente día, lo que le esperaba a Pedro era la muerte. Y ese es un momento difícil. Estar preso y saber que al siguiente día vas a morir, yo creo que es el peor momento que le puede pasar a un ser humano. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Dice la palabra que Pedro estaba como, hermanos. Imagínese que usted sabe que va a ser el siguiente día ejecutado, pero usted llega a la noche y tiene la paz de Cristo y puede dormir. ¿Sabe que eso es lo que tenía la iglesia del primer siglo? Tenían pruebas.
tenían dificultades, pero tenían algo muy importante que se llama la paz de Cristo. Y sabe que la paz de Cristo es aquella que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa eso? Que la paz de Cristo es aquella que a pesar de las adversidades, tú puedes conciliar el sueño, porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Dios, me haces vivir como confiado. Sabe que esta tarde quizás tú necesitas esa paz para poder descansar en medio de la dificultad. Dice el versículo 6 que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Si usted lee el versículo 7 y 8 nos habla que Pedro estaba desnudo. Imagínese en la cárcel, preso y desnudo, tenía soldados enfrente, estaba encadenados. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dice el versículo 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Ahí dice, ponte la ropa, y nos habla que estaba desnudo. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Si logra ver que Pedro está en un momento y llega el ángel y le toca. Y quizás esta tarde no va a venir a tu vida un ángel a tocarte y decirte, levante donde estás. Sino lo que va a venir a tu vida es la palabra. ¿La qué, hermanos? Porque ahora en el siglo XXI no solamente puede venir la mano de un ángel, sino la palabra de Dios, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es la palabra la que va a ayudarnos a salir del problema. Versículo 9 dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel. ¿Sabe que Pedro está por un momento en una dificultad, en una adversidad, en una lucha, pero llega Dios, envía a un ángel, lo saca del problema, lo pone en la calle y de repente Pedro vuelve en sí y dice, ahora sé que verdaderamente Dios ha estado conmigo. Y yo le pregunto, y Dios nos pregunta a todos, ¿tú puedes decir esta tarde que Dios está contigo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces pensamos cuando estamos en un problema que Dios puede estar con el hermano, con la hermana, con el pastor, con todos, menos conmigo. Y pensamos que Dios puede estar con todos, menos con nosotros. Pero lo que hace la diferencia es que ¿cuánto confías tú en Dios? Porque ese Dios que estuvo con Pedro es el que está con nosotros. Lo que Dios quiere llevarnos a entender es que podamos llegar a un momento en nuestra prueba y decir, he experimentado a Dios de una manera en la cual nunca lo había experimentado. Y es ahí donde Dios esta tarde quiere llevarnos. A que experimentemos a Dios en la dimensión en la cual nunca lo hemos hecho. Dice el versículo 11, entonces Pedro volviendo en sí, es decir, por un momento Pedro dijo tenía un problema muy grave, me iban a matar, pero ahora sé que Dios está conmigo. El Señor ha enviado a su ángel, me ha librado de la mano de Herodes, y todo lo que el pueblo de los judíos esperaban, lo que esperaban era que el siguiente día cuando amaneciera fuera Pedro ejecutado. Este pasaje que estamos leyendo, iglesia, es un pasaje el cual nos habla del carácter de la iglesia, de los líderes, de los que se congregaban en esa iglesia poderosa. Y usted logra ver, hermanos, que estos hombres sufrieron momentos difíciles, pero ellos en el sufrimiento se mantuvieron firmes en Dios. Conocieron a Dios de una manera en la cual no la habían conocido. Y esto es resultado de una predicación. Es resultado del evangelio que ellos escucharon.
Y déjeme decirle esta tarde, mientras yo estaba repasando en la casa, en la mañana, la predicación, Dios me hablaba y dije, Señor, ¿cómo le comparto esto a tu pueblo? Tú solamente háblales mi palabra. Lo demás yo lo haré con ellos. Ahora, ¿por qué el evangelismo? Vamos a volver al capítulo 15. Esta es una breve introducción porque en sí estamos en el capítulo 15. Y encontramos en el capítulo 15 un momento muy especial. Recordemos que del versículo 1 hasta el versículo 35 encontramos un tema importante. Los judíos querían judaizar a los gentiles, querían imponerles el legalismo y llevarlos a la circuncisión para alcanzar la salvación. Ese es el tema del versículo 1 hasta el 35. Y lo que Dios nos habló fue el tema, ¿somos salvos por la ley o somos salvos por gracia? Y después del pasaje del versículo 1 hasta el 35, llegamos a un punto en el cual los hombres de Dios comienzan a llevar a cabo la gran encomienda, el llamado de predicar su palabra. Versículo 36 dice, después de algunos días, esa palabra hace referencia en el griego a después de un cierto tiempo cumplido por parte de Dios, Pablo dijo a Bernabé, está Pablo y Bernabé, están los dos hombres de Dios frente a una situación después de una lucha, de una crisis que pasó en la iglesia, donde Satanás quiso dividirla. Pablo le dice a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos. Esa palabra que dice volvamos a visitar, o esa frase mejor dicho, nos hablan de un asunto importante que tuvo que ver el evangelismo en el primer siglo. Es decir, no solamente llevaron la palabra, sino que también tuvieron que regresar para ver cuál era el resultado de esa palabra. El evangelismo que glorifica a Dios es aquel que siembra la palabra, pero que luego regresamos para ver qué es lo que la palabra ha hecho en aquellos que han escuchado el mensaje del Señor. Y esto nos lleva a formular una frase que yo quiero compartirles: el evangelismo o el evangelismo eficaz. ¿Y cuál es ese, pastor? Es el evangelismo que edifica. El evangelismo eficaz es el evangelismo el cual edifica. Acompáñenme 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver qué es lo que significa ese evangelismo eficaz que tiene como resultado un evangelismo que lleva a edificar nuestras vidas. 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. Pablo dice, lo que tenemos no es porque lo merezcamos, lo recibimos por la misericordia de Dios. Y lo que usted tiene y lo que yo tengo, hermanos, aunque usted no predique, es por la gracia de Dios. Cuando usted le habla a sus hijos, es un llamado, que algo que Dios hizo con usted y lo dio por su misericordia. Pablo dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, este servicio, según la misericordia que hemos recibido, ¿no qué, hermanos? ¿Y por qué entonces usted y yo a veces queremos desmayarnos? Si Dios nos hizo un llamado, si Dios nos trajo a su gloria eterna, ¿por qué entonces a veces sentimos que las fuerzas ya no están? Y sentimos que ya no somos nada. ¿Sabe qué hace la diferencia, hermanos? La comunión con Dios. El carácter de la iglesia primitiva era el resultado de que la iglesia tenía comunión con su Dios. Oye, el problema que tiene la iglesia es que no tiene comunión con Dios. No lee la Biblia, no ora, no se congrega. Es un momento de crisis, de dificultad. Versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Si logra ver lo que Pablo dice, tenemos un llamado, no desmayamos, pero tampoco renunciamos. Y esto es algo importante, hermanos. Cuando una persona intenta renunciar a las cosas de Dios, es porque algo no está bien en esa vida. Y yo le decía cuando iniciamos, somos el resultado de lo que hemos escuchado.
Somos el resultado de la predicación que hemos venido escuchando a lo largo de nuestra vida, y esa predicación no ha llegado a tener el lugar que debe de ocupar en nuestras vidas, que es glorificar a Dios con nuestro corazón y nuestro testimonio. Dice el versículo 2, lea conmigo. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, la labor del hermano con el otro era recordarnos o recomendarnos a toda conciencia. Es decir, cuando alguien estaba mal, venía el hermano y le decía, hermano, usted está caminando mal, usted acérquese a Dios, usted debe de caminar en las cosas del Señor. Versículo 4, bueno, el 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Fíjese aquí algo muy importante, hermanos. ¿A quién ciega, el entendimiento de este siglo, hermanos? ¿A quiénes? A los incrédulos. Y un incrédulo es aquel que no tiene fe. Un incrédulo es aquel que no le cree a Dios. Y es ahí donde mucha gente ha sido cegado por el entendimiento de este mundo, de este siglo, porque no le cree a Dios, le cree al mundo. Y aunque usted diga, no, pastor, es todo lo contrario, no, por sus frutos los conoceréis. Eso es muy sencillo. Versículo 4. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Encontramos nosotros, hermanos, que Pablo habla aquí y dice, no nos predicamos nosotros. ¿Predicamos a quién? A Jesucristo. La labor del predicador no es hablar de él, sino hablar de Jesucristo. Y esto es muy importante. Pablo, después de llegar a este punto, vea el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese a la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que cuando estábamos en la oscuridad y en las tinieblas, Dios mandó la luz de su evangelio para darnos a entender cuál es la razón por la cual existimos. Cuando usted y yo venimos a Cristo, venimos y Él nos da la claridad. Sabemos que nuestra vida en la tierra es pasajera, que lo que vivimos aquí se va a quedar, que tenemos que afianzarnos para una vida que es después de esta. Y es triste cuando algunos han hecho lo contrario. Después de haber conocido, se regresan. Acompáñame a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ahora, lo que usted y yo hemos leído, hermanos, son las palabras de un hombre de Dios que tiene pasión por las cosas de Dios. Y esto es lo que esta tarde Dios quiere a nosotros, despertar nuestro entendimiento entenebrecido, despertar nuestras conciencias de esa, quizás, letardo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ve las palabras o escuche las palabras de Pablo. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo, ¿en qué, hermanos? En la fe del Hijo. Pablo dice, yo sé que lo que estoy viviendo hoy en mi vida, este día, este jueves, lo estoy viviendo en la fe. ¿En la qué, hermanos? Y yo le pregunto, Dios nos pregunta, ¿usted está viviendo en la fe? ¿Sabe qué es vivir en la fe? Vivir bajo las promesas de Dios. Vivir bajo la fe es vivir no viendo el problema, sino viendo al poderoso que es mayor que el problema. Porque la fe es confianza plena en las promesas de Dios. Y el problema hoy con la iglesia es de que no le creemos a Dios. Leemos a Dios, oramos, cantamos este gozo que siento yo. ¿Y realmente siente el gozo?
Y luego cantamos, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Pero realmente sí te lo quitó. Porque no has confiado en Dios. Cantas el canto, pero no lo vives. ¿Por qué no lo vives? Porque no tienes comunión con Dios. Si ese gozo que tú cantas lo tienes, tú estarías siempre caminando con Dios. A pesar de los problemas, de las luchas, pero caminas con Dios. El punto es, hermanos, que realmente no caminamos con fe. Y lo que Dios quiere es que aprendamos a caminar con Él. Pablo dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo llegó a un momento de su vida. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Es una pregunta muy importante que esta tarde Dios quiere que respondamos, hermanos. ¿Realmente estamos viviendo nuestra vida en la fe del Hijo de Dios? En las promesas de Jesucristo, que Él dijo en cierto momento, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. 1 Corintios 11:1. Vea las palabras de un apóstol, de un seguidor de Jesús del primer siglo. ¿Ya lo tiene? Dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuántos en este lugar pueden hablarle a su hijo y sentarlo en la mesa y decirle, a ver, Juanito, tú sigue a Cristo como yo lo sigo, imítame a mí? ¿Puede decirle a su hijo que imite la fe de usted? No. Sigue al pastor. Haz como el pastor hace. ¿Sabe por qué Pablo dijo, sed imitadores de mí? Porque él había conocido a Dios en una dimensión en la cual esta tarde Dios nos desafía a nosotros. ¿Cuántos en este lugar podemos sentar a nuestra esposa, a nuestro esposo y decirle, mira mi amor, imítame a mí como yo imito a Cristo? Imítame a mí que nunca me doblego, imítame a mí que me entrego por el Señor. ¿Sabe que muy pocos pueden decir o pueden decirle a su prójimo, imítame a mí porque yo imito a Cristo? ¿Qué significa imitar a Cristo? Significa hacer exactamente lo que Cristo hizo. Obediente hasta la cruz. Que aún en la cruz dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. La prioridad, vamos a regresar al texto, Hechos 15:36. Después de algunos días, después de que el tiempo de Dios llegó, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Me ayuda a leer la última parte? Para ver cómo están. ¿Qué significa? Eso se llama, hermano, se llama discipulado. ¿Cómo se llama? Es decir, Pablo y Bernabé iban a visitar los lugares que habían predicado para ver si los que estaban ahí realmente estaban viviendo lo que habían recibido. ¿Qué es el discipulado, pastor? La palabra discipulado o discípulo significa aprendiz del Señor. Pero es un aprendiz que llega, que atiende conocimiento, pero que lo que atiende de conocimiento lo lleva a una acción. Es un aprendiz. Es un aprendiz el cual recibe conocimiento y lo que recibe de conocimiento lo lleva a una acción. Es un discípulo. ¿Sabe qué esta tarde es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo discipulado. Dios me encomienda a mí a darles la palabra a usted para que usted haga una acción viviendo conforme a su maestro. Filipenses capítulo 1, versículo 3. ¿Sabe que después de la salvación, después de que usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, aparece en nuestra vida un punto importante que se llama discipulado? Es decir, después de que usted le entrega su vida a Cristo, algo debe de surgir en su vida y es aprender a caminar en la vida cristiana. Hoy el problema más grande es que no sabemos vivir en la vida cristiana. Filipenses 1:3
Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de qué. Y yo le pregunto a usted, aquel que le sembró la palabra, ¿ora por él? Hay quienes dicen, pues ya no quiero orar porque no entienden, es un cabezón. Cuando hablamos de discipulado, hablamos siempre de orar por aquellos en los cuales Dios puso en nuestro camino para llevarles la palabra. Sea quien sea. Si se va a acercar o no, este no es tu problema. Ora por él. Si va a cambiar o no, ese no es tu problema. Tú tienes que orar por él. Aunque sea el cabezón más grande de todos. Versículo 4. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Si logra ver las palabras de Pablo, que no se está quejando y tengo que orar, y si no se convierte, no. Él oraba siempre y rogaba con gozo, pidiendo por aquellos en los cuales la palabra se había sembrado. Versículo 5. Otra razón por la cual oraba, oro por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Señor, te pido que ese hermanito tenga comunión contigo. Te pido para que lea tu palabra, para que se acerque a ti. Esa es mi oración. ¿Sabe que como pastor siempre oro por usted? Venga o no venga al templo, sea constante o no sea constante, se caiga o se levante. La labor de un líder, de un pastor, es orar siempre por la congregación. Versículo 6. Otra razón por la cual oraba Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de que os amo. Vea qué palabras de Pablo. Está diciendo, yo sé que por todo lo que Dios ha hecho conmigo, Él es testigo que yo los amo. A todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Uno de los puntos del discipulado es siempre orar por aquellos que sembraste la palabra. Pablo lo hacía. Pablo siempre oró por aquellos que sembró la palabra en sus corazones. Colosenses 1:28. Otro rasgo del discipulado es llevar a la madurez a los discípulos. ¿Sabe que mi anhelo y mi deseo como pastor es que usted madure? Y que deje de derretirse como mantequilla. ¿Sabe que siempre mi oración es, Señor, haz madurar a tu iglesia en San Bartolo? Que madure tu iglesia. Que seas tú su pastor. Colosenses 1:28. A quien anunciamos, amonestando, ¿a cuántos? ¿Sabe que Pablo decía, ahí la palabra amonestar es llamarles la atención? Es tenerlos ahí ocupados. Hermano, no es tan bien lo que están haciendo. Busquen a Dios. Pablo decía, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Fíjese, amonestación y ¿qué más? Y esta tarde no solamente Dios le exhorta, también le enseña a usted y me enseña a mí. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría de Dios, a fin de presentar, ¿cómo? Perfecto en Cristo Jesús, ¿a cuántos? Ahí la palabra perfecto significa en el griego maduro. Sabe que la labor del discipulado tiene que ver que la enseñanza que se da a los discípulos es para llegar a un punto de que cada uno de los que escucha la palabra de Dios sean maduros. Si yo le pregunto a las hermanas, ¿quieren maridos maduros? ¿Cuál es la respuesta? Hermanas, ¿quieren maridos maduros? Y si usted le pregunta al pastor, ¿quiere miembros más maduros? A ver, pregúnteme. Pastor, ¿quiere miembros maduros? ¿Le contesto? Claro que sí.
Si usted anhela que su esposo sea maduro, si usted anhela que su esposa sea madura, el pastor desea que usted sea maduro. Esa es la palabra, hermanos. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la labor. Vamos a regresar para concluir, aunque no logramos más que introducirnos al texto. Tiene Hechos 15:36, hermanos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos. Fíjense, hermanos, ¿en cuántas? En todas las ciudades, en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál fue la razón de visitar? La respuesta es para ver cómo están. Esta tarde Dios nos pregunta, ¿cómo está tu vida cristiana? ¿Has madurado? ¿O estás un paso adelante y otro paso hacia atrás? Lo que Dios quiere es que realmente todos maduramos. Porque también yo como pastor necesito madurar, hermano. Soy un ser humano como usted, que también tengo debilidades. Mi deseo y mi anhelo es que ustedes como congregación y como iglesia maduren. Pero eso no me corresponde a mí saber el tiempo. Yo quisiera que ya, antes que vengan más canas. Pero ¿sabe qué? Mi labor es predicarles la palabra. Porque el que va a hacer la obra es Dios, no yo.